SCP-033. El número extraviado. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-033 fue descubierto por un equipo de campo SCP en una servilleta irregularmente rasgada en la fuente de soda en la zona universitaria de noviembre de 1900. SCP-033 parece ser un campo de símbolos matemáticos complejos, que van desde representaciones simples hasta aquellas solo reconocibles por matemáticos expertos. La sumatoria de los símbolos es equivalente a un dígito previamente desconocido, designado θ' por el profesor, con un valor intermedio entre y. Como todos los cálculos matemáticos se ha realizado sin el conocimiento o uso de SCP-033, su introducción en cualquier sistema organizado sin él comienza a erosionar la integridad numérica y estructural de dicho sistema. Este efecto se extiende con la transferencia de SCP-033 a cualquier superficie, definidas como papel, tela, papiro, lienzo, que no posea las dimensiones seguras, 033 o a cualquier dispositivo computacional donde se ingrese. Si se escribe en cualquier otro material, SCP-033 se desvanece en la ininteligibilidad precisamente en 2560 segundos. Además, SCP-033 ha mostrado la habilidad de saltar desde un material de dimensiones seguras, 033 a cualquier elemento manufacturado o electrónico, estos últimos siendo ya desestabilizados en al menos una ocurrencia, requiriendo una distancia de seguridad de 30 metros de cualquier dispositivo electrónico o productos sin las dimensiones especificadas. No hay una especificación segura para SCP-033 para almacenamiento electrónico. De los proyectos de investigación de operaciones involucrados en SCP-033 se han dedicado a encontrar algún método para almacenamiento electrónico seguro. Proyectos de investigación se han dedicado a la aplicación de SCP-033 como factor de neutralización para SCP basados en maquinarias lógicas potencialmente hostiles. Un comentario aclarador del profesor Hutchinson busca un equipo no especialista en el documento 033-A, los efectos pueden ser revisados en el documento 033-Q. Documento 033-A. Interrogatorio del profesor Hutchinson después de la primera observación. Transcripción editada para mayor claridad. Cada niño en la escuela sabe que 2 más 2 es 4. La sólida certeza matemática del orden numérico y su valor es la base para todos los sistemas lógicos. Sabemos que después del 2 viene el 3, y luego sigue el 4. Lo que esto prueba es que hemos perdido un número en alguna parte. Imagina si toda nuestra tecnología estuviera basada en la creencia de que después del 4 viene el 6. Simplemente no conoceríamos o conservaríamos el número 5. Es lo que en esencia esta prueba muestra. Hemos perdido un número. No puedo decirte por qué los papeles manufacturados funcionan mejor. Solo puedo suponer que desplaza la previsibilidad matemática de 2 maneras. Una, la irregularidad del proceso de manufactura debido al error humano sirve para eliminar cualquier rastro de regularidad que se encontraría en un producto creado por máquinas. 2. Los bordes irregulares parecen confundirlo de alguna forma, como si quedara bloqueado en la búsqueda de un modelo para identificar y utilizar como una puerta de escape. Te diré esto, sin embargo, yo no creo que deba dejarse nada por más que unos pocos días. Encontrará un modelo eventualmente. No creo que destruya nada. Pienso que intenta integrarse a sí mismo en nuestro sistema y simplemente este no puede sostenerlo. Es como intentar atestar otro libro en un estante lleno. Si tienes un martillo, podrías lograrlo, pero todo el estante se despedazaría en consecuencia. Si llegara a entrar al Internet, en cuestión de horas experimentaremos un colapso total de la infraestructura de Ki. Documento 033-Q. Resultado de pruebas, ensayo 033, Delta 5. SCP-033 se escribió en una hoja de papel manufacturada estándar de 8,5 por 11 pulgadas, ahora X1. Una segunda hoja idéntica de papel, ahora X2, fue dejada a 30 centímetros de la primera. 80 segundos. Símbolos consistentes con el contenido de SCP-033 comienzan a aparecer en X2. X1 sin cambios. 160 segundos. La fórmula completa de SCP-033 aparece en la superficie de X2. X1 sin cambios.
320 segundos. X1 y X2 parecen mojados. Símbolos aún visibles. 640 segundos. X1 es ahora una parte, aparentemente, de agua y 5 partes de una sustancia pulposa, aún llenado un plano de 8,5 por 11 pulgadas. X2 aún parece mojado, con símbolos visibles. 1280 segundos. X1 ya no es visible. La parte líquida parece haberse evaporado, y la pulpa parece haberse sublimado. X2 ahora es una parte, aparentemente, de agua y 5 partes de una sustancia pulposa, aún llenado un plano de 8,5 por 11 pulgadas. Símbolos ininteligibles. 2560 segundos. X2 ya no es visible. La parte líquida parece haberse evaporado, y la pulpa parece haberse sublimado. Procedimientos de contención. SCP-033 debe estar escrito en cualquier hoja única que tenga una forma irregular y sea un papel, papiro, lienzo o tela manufacturada que no esté involucrada en observación activa o bajo estudio. Las dimensiones del producto usado como papel no deben poseer bordes paralelos, ángulos rectos, y ningún lado debe ser del mismo tamaño que otro. Dimensiones seguras, 033. Cuando es contenido de esta manera, el producto debe ser asegurado en una bóveda de contención sin combinación a una distancia de al menos 30 metros de cualquier dispositivo computacional o de grabación. Registros de ingreso o salida de SCP-033 deben ser llenados a la misma distancia de seguridad de 30 metros para evitar posible contaminación del producto o elemento electrónico donde los registros estén almacenados. Cuando sea quitado para su estudio, SCP-033 puede ser copiado en una pizarra blanca con las dimensiones seguras, 033 por un personal de clase D. Una vez transferido a la pizarra, el producto que contuvo a SCP-033 debe ser incinerado. La observación y el estudio deben tomar lugar en una habitación de conferencias segura alejada 30 metros de cualquier dispositivo informático o de grabación, por un período máximo de visualización de 2560 segundos a través de una ventana. Todas las observaciones y notas deberían ser hechas en materiales de dimensiones seguras, 033. En ningún caso las notas relativas a SCP-033 deben abandonar las instalaciones de almacenamiento o ser ingresadas en un dispositivo de grabación o informático. Cuando hayan pasado exactamente 2000 segundos de visualización, la investigación debe finalizar y SCP-033 debe transferirse a un nuevo producto de dimensiones seguras, 033 y ser regresado a su contenedor por personal de clase D. La pizarra utilizada debe ser incinerada tan pronto como sea posible una vez la transferencia haya sido completada, sin importar si SCP-033 se ha desvanecido naturalmente de su superficie luego de 2560 segundos. Se desconoce si los procedimientos seguros detienen o ralentizan los efectos nocivos de SCP-033. Se teoriza que los bordes irregulares y la elaboración por humanos matemáticamente impredecibles de alguna forma altera la lógica que permite a SCP-033 funcionar. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.